Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fuerte recuperación en el mercado. ¿Momento de comprar? Bueno, vamos con el informe semanal del día 24 de julio de 2022. Tenemos delante el índice del Nasdaq Composite, el índice de las empresas tecnológicas y hemos tenido una semana muy buena, cerrando más 3,33% y recuperando muy fuertemente la media de 10 semanas. Además, acompañado de un volumen muy interesante. Sí es cierto que no es un volumen muy elevado, pero sí es superior a anteriores semanas. Y bueno, como digo, por fin recuperamos la media de semana después de mucho tiempo sin recuperar esta media. Fijaros que desde esta vez de aquí, desde finales de marzo de este año, no dormimos por encima de esta media de 10 semanas y bueno, comportamiento muy interesante. Sí es cierto que bueno, nos gustaría ver cómo a partir de ahora el Nasdaq comienza a encontrar soporte por encima de esta media de semana, comienza a formar una base sobre esta media para que, bueno, eventualmente la tendencia de esta media de 10 semanas que fijaron, ¿no? La tendencia a la baja tan vertiginosa que lleve, pues bueno, eventualmente si comenzamos a formar una base sobre esta media, lo que hará será que esta media cambie de tendencia y eventualmente si comenzamos a encontrar soporte por encima de esta media, la tendencia cambie, ¿vale? Y ahí es donde está realmente lo interesante. Así que bueno, queremos ver semanas de continuación, que no queden en una semana aislada y vuelve a perderla, sino que encontramos soporte y comenzamos a configurar por encima de esta media. Y bueno, en relación al título del vídeo, momento de comprar, pues bueno, no hay que volverse loco porque hayamos recuperado la media de 10 semanas con mucha fuerza. Y como digo, es momento de seguir viendo todos estos movimientos desde la barrera, ver bueno, si tenemos esa confirmación que vamos buscando, ¿no? Y esa confirmación la vamos a encontrar teniendo semanas de continuación, como digo, formando bases por encima de esta media, porque al final tenéis que ver que seguimos en una tendencia bajista muy fuerte. Vemos como la media de 10 semanas está cada vez, bueno, cada vez en zona más baja. Y si comenzamos, perdón, a encontrar soporte por encima de esta media, lo que hará será que la media se aplane y eventualmente cambie de tendencia. Y eso es lo que es realmente interesante. Además, esta próxima semana van a comenzar a presentar empresas sus resultados empresariales, empresas que tienen mucho peso dentro del índice, como es el caso, por ejemplo, bueno, de Apple, que esta semana sube un 2,61%. Además, se queda muy cerquita de recuperar la media de 40 semanas, que bueno, lo recuerdo para el que no lo sepa, la media de 40 semanas lo que nos indica es la tendencia de un valor más en el medio largo plazo. Y bueno, vemos cómo bueno, presenta resultados en 4 días, así que va a ser muy interesante ver si son buenos, ¿no? Si sirven de catalizador para recuperar con fuerza esta media de 40 semanas, o por el contrario, ¿no? Ver si seguimos jugando por encima de esta media de semana, entre esta media de semana y esta media de 40. Además, otra empresa que también lo ha hecho muy bien esta semana y presenta resultados en esta próxima semana, Amazon, que bueno, esta semana sube un 7,81%. Además, dejando una vela muy buena, una vela muy parecida a la del Nasdaq, recuperando fuertemente la media de 10 semanas y cerrando fuertemente por encima de ella, muy alejado. Y bueno, recordar eso, ¿no? Que también presenta resultados en 4 días, y si no recuerdo mal, creo que son el miércoles o el jueves en After Hour. Así que veremos qué tal son. Otra empresa que también presenta resultados esta próxima semana y que tiene mucho peso dentro del índice por la ponderación que tiene dentro de él es Alphabet, ¿no? Google, que bueno, fijaros esta semana menos 3,47%. Aquí cabe destacar que, bueno, que las empresas de social media, ¿no? Se han visto muy afectadas por los resultados empresariales de Snapchat que presentó esta semana, unos muy malos resultados empresariales, y claro, eso ha arrastrado a todo el sector. A Google, que cae menos 3,47% esta semana, presenta resultados en 2 días y duerme por debajo de la media de 10 semanas. Meta, que comenzó la semana muy fuertemente recuperando la media de 10 semanas, si no recuerdo mal, llegó a ir subiendo más de un 10% durante prácticamente toda la semana, pero claro, el Snapchat presentó sus resultados empresariales el jueves en After Hours, si no recuerdo mal, y claro, vemos como Meta terminó devolviendo la mayor parte de ese movimiento e incluso cerrando por debajo de la media de 10 semanas. Bueno, esta semana sube un 2,77%,
Pero como digo, al final, cuando una empresa del mismo sector presenta resultados empresariales antes que otra, el mercado descuenta que pueden ser muy, muy parecidos, ya que, bueno, como digo, son pertenecientes al mismo sector. Y bueno, también recordar que presenta resultados empresariales en 3 días, así que bueno, va a ser muy interesante ver los resultados empresariales de todas estas empresas y ver qué nos cuentan, ¿no? Porque tienen muchísimo peso dentro del índice y va a ser interesante. Además, comportamientos muy interesantes también esta semana. Tesla, que presentó sus resultados empresariales, fijaros, ¿no? La vela que nos deja, más 13,40%. Además presentaron unos muy buenos resultados empresariales, los cuales superaron las estimaciones tanto en su EPS como en su facturación. Y bueno, además Elon Musk dio un guidance para el Q3, para el siguiente trimestre, que dijo que podría ser el mejor trimestre de la historia de la empresa. Y comunicaron también que vendieron el 75% del Bitcoin que poseían. Lo cambiaron a moneda fiat, según Elon Musk, para tener más liquidez bueno, por la incertidumbre ante la incertidumbre que hay en China y demás. Así que, como vemos, Tesla muy bien esta semana, más 13,40%. Además, un volumen superior a anteriores semanas, muy cerquita de la media de 40 semanas ya. Así que bueno, veremos qué tal lo sigue haciendo en próximas semanas. También Netflix presentó sus resultados empresariales esta semana. Fijaros, ¿no? La pedazo de vela que nos deja, más 16,57%. Fijaros el volumen tan loco que nos deja acompañando a esta subida. También los resultados empresariales de Netflix fueron bastante buenos. Superaron la estimación en su EPS, pero se quedaron por debajo en cuanto a su facturación. Sin embargo, la empresa dio un dato muy interesante y era que esperaban perder 970.000 suscriptores durante este año, durante este trimestre, perdón, y perdieron, que esperaban perder 2 millones y perdieron solo 970.000, lo cual, bueno, es algo muy significativo y que, bueno, el mercado se lo tomó, como estamos viendo, bastante bien. Además, comportamiento muy interesante porque Netflix no conseguía recuperar la media de 10 semanas con tanta fuerza. Fijaros, ¿no? Estamos en noviembre, exacto, desde noviembre de 2021, 8 o 9 meses, si no recuerdo mal, que Netflix llevaba una tendencia bajista bastante fuerte, sin ninguna señal alcista durante todo este tramo. Así que muy interesante que recupere la media de 10 semanas con mucha fuerza. Además, vemos como, si nos fijamos bien, la media de semanas ya está comenzando a cambiar y a mirar hacia arriba después de estas buenas velas. Vemos como se ha conseguido aplanar y boom, ¿no? Tenemos esta fuerte rotura a la media, de la media hacia el alza. Así que, bueno, comportamiento muy interesante y veremos, ¿no? Si, como comentaba al inicio del vídeo con el Nasdaq, ver si tenemos continuación de este movimiento, si comenzamos a encontrar soporte por encima de esta media y muy clave que no la volvamos a perder. Sin embargo, Li Auto, empresa bueno, que hemos estado comentando durante estas últimas semanas desde Visionarios por la buena pinta que estaba cogiendo y por el patrón tan potente de GTI Flag que estaba formando, esta semana corrige un 10,64%. Y bueno, si nos vamos a gráficos diarios, vamos a ver más claro lo que está pasando, lo que ha pasado durante la semana. Y es que después de esta pedazo de subida de más de un 100% y de estar formando esta banderita alcista tan potente, veamos cómo estaba ciñendo muy muy bien los rangos dentro de, como digo, de esta banderita alcista. Y vemos cómo quiso romper, a máximo y se fue de máximo a mínimo muy muy rápidamente, totalmente lo contrario de lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que contra más tiempo va pasando dentro de esta banderita, los rangos van siendo más ceñidos y nos vamos acercando a máximo histórico, moviéndonos en rangos cada vez más ceñidos. Y bueno, como vemos, ha pasado justo lo contrario, cada vez moviéndose en rangos mucho más amplios. Además, rompiendo bueno, este pequeño soporte que había sobre los 35, esta zona de aquí, la zona de soporte de la banderita. Y como digo, esta semana corrige muy fuertemente. Además, como estamos viendo, tiene muy cerquita ya la media de 50 días, en este caso, ya que estamos viéndolo en gráfico diario. Así que bueno, dejando eso de lado, rompe el patrón de High Day Flag. Aún así, dejando eso de lado, como digo, el valor sigue teniendo muy muy buena pinta, sigue bueno, formando
un patrón de double bottom dentro de su fase SML. Y bueno, veremos qué tal lo sigue haciendo, ¿no? Lo que nos gustaba del High Day Flag es que al final es un patrón que, una vez que rompe, te puede dejar una rentabilidad muy interesante en muy poquito tiempo. Así que bueno, lo que podemos esperar desde Visionario es que vaya a encontrar, veremos si decide ir a buscar esta media de 10 semanas, que la cual, como digo, tiene ya muy cerca, y bueno, ver si encuentra soporte por encima de esta media, y veremos si comienza a consolidar lateralmente una semana por encima de esta media, y bueno, ver si es el caso, si nos deja una buena rotura, porque si, como digo, sigue respetando la media de 10 semanas y comienza a formar una cajita de larva por encima de esta zona cerquita de máximo, puede hacerlo muy muy bien en el futuro. ¿Qué pasa? Que claro, antes teníamos una fase SML, un patrón de double bottom, más otro patrón de high day flag, que claro, eso le da muchísimo valor añadido a la empresa. Pero bueno, rompe el patrón de high day flag, sin embargo sigue teniendo muy muy buena pinta. Los visionarios seguimos teniendo seguimos vigilando muy de cerca a esta empresa, porque como digo, puede hacerlo muy bien. Y, y bueno, para terminar el informe semanal, quería compartir una pequeña reflexión, y es que al inicio de esta semana un seguidor nos contactó a través de Instagram, de nuestras redes sociales, y nos preguntaba si era buen momento para entrar en Liauto, que estaba cogiendo muy muy buena pinta. Y bueno, era cierto. Nosotros, bueno, le respondimos que no habíamos entrado, que íbamos a seguir, que seguíamos nuestro sistema, y que no íbamos a esperar a que nos diera esa confirmación, ¿no? Con esa rotura de patrón. Así que bueno, le comentamos eso. De hecho, él nos dijo que sí, que tenemos razón, y decidió hacernos caso. Y de hecho, al hacernos caso, decidió en este caso a ahorrarse un stop. Y bueno, la reflexión aquí es que al final tienes que saber cuándo entra en un valor y cuándo sale, porque por muy muy buena pinta que tenga un valor, si por ejemplo, como por ejemplo Liauto esta semana rompe el patrón de High Day Flag, pues a lo mejor ya no tiene tanta buena pinta, ¿no? Y tú te quedas pillado en el valor porque no has sabido cuándo entrar, o ha entrado cuando no es el momento adecuado. Entonces la reflexión aquí es que tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir. Y si no lo sabes, te recomiendo que entres en Visionarios Bolsa, porque eso es lo que precisamente explicamos dentro de nuestro curso de bolsa y dentro de nuestra operativa. Y nada, y más en el contexto, ¿no? de mercado en el que nos encontramos, es muy importante seguir un sistema que te proteja contra este tipo de contratiempos, ¿no? que puedan ocurrir. Y nada, esto ha sido todo por mi parte. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, y cualquier duda o comentario, déjanoslo en la cajita, que estaremos encantados de respondértela. Nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.